Buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por permitirnos participar en el FEL Internacional edición 2020. Quisiera presentar a los miembros de este equipo: Alma Leticia Ferrado García, Alejandra López Olivera Cadena y un servidor, Luis Juan Solís Carrillo. Los tres somos profesores de la Universidad Autónoma del Estado de México. La ponencia que vamos a presentar son resultados del uso de readers en la adquisición de una lengua extranjera. Esta investigación tuvo dos impactos, pero vamos a centrar nuestra atención únicamente en el primero, que es el tema de esta ponencia: incremento en el nivel de lengua extranjera a través de la adquisición de la lengua con libros graduados. Bien, como parte de este proyecto, nuestra justificación versa de la siguiente forma. Esta investigación buscó trabajar la lectura extensiva y los principios que de ella derivan. Generalmente, dentro de esos 4 cursos de lengua se trabajan 4 macrohabilidades. Sin embargo, a veces dentro de la lectura solo se promueve la lectura intensiva a través de libros de texto que todos conocemos, que todos hemos llevado. Es por esto que la lectura extensiva viene a complementar los procesos de enseñanza de lenguas, y precisamente es lo que queríamos encontrar. Por eso nuestros objetivos fueron los siguientes. El general del proyecto de investigación registrado ante la Secretaría de Investigación es el siguiente: promover la lectura extensiva para la adquisición de la lengua inglesa o francesa a través del empleo de libros graduados, lo que se conoce como readers. Específicamente, los objetivos específicos son 4, como pueden ver en pantalla. Sin embargo, nosotros nos centramos en el número 3 y en el número 4. Es decir, queremos evaluar el incremento en el nivel de lengua de grupos que leyeron readers de manera extensiva, contrastándolo con grupos que no tuvieran esa práctica, y conocer las percepciones de alumnos y docentes de lengua con respecto al empleo de esos libros graduados. Bien, el sustento teórico que tuvo este proyecto fueron las siguientes teorías. Uno fue el enfoque de la lectura extensiva y sus principios, que veremos en la siguiente diapositiva. También en el uso de libros graduados en la adquisición de lenguas, que es uno de los principales aportes que menciona la lectura extensiva. Una de las bases son las hipótesis de Krashen sobre la adquisición de lengua. Recordando sus 5 hipótesis, tenemos la de adquisición y aprendizaje, la del orden natural, la hipótesis del monitor, la del filtro afectivo y la del input comprensible. En este esquema tenemos representado la del filtro afectivo, que fue una de las principales que se estudiaron para este proyecto, en la que podemos recordar que si los alumnos presentan mucha ansiedad, su filtro afectivo sube, mientras que con una motivación y una autoestima alta hace que el filtro afectivo baje. Si el filtro afectivo disminuye, entonces de todo el input que reciben, el input comprensible será mayor y llegará a su Language Acquisition Device. Por lo tanto, debemos procurar que a través de unas lecturas de su gusto, este filtro afectivo baje para que ellos puedan tener más input comprensible. Recordando los principios de la lectura extensiva, tenemos la selección de la lectura, que fue ampliamente utilizado aquí, puesto que cada alumno seleccionaba el libro graduado que quisiera leer. La facilidad del material de lectura, porque tenían que leer readers más fáciles del nivel de la etapa en la que se encuentran. Tienen que tener un propósito. La lectura extensiva no lleva preguntas de comprensión. Se hace una lectura individual y silenciosa. No se utiliza el diccionario de preferencia. Se promueve una diversidad de materiales. Pueden hacer uso de grabaciones. No hay evaluación como tal con cuestionarios. El papel del profesor aquí fue nada más darles un listado de los libros que podían leer. La cantidad de lectura se promueve, que sea mucha cantidad de lectura en la extensiva. El lugar podía ser en la Facultad de Lenguas, pero podían llevarse los readers si querían. Y se promueve una diversidad de actividades.
Estos son los principios de la lectura extensiva y hubo énfasis en algunos de ellos, como la selección y la facilidad del material que se les dio. Pasemos a la metodología. Bien, en la parte metodológica, como todo proyecto de investigación, el diseño que decidimos fue el siguiente: una metodología mixta, ya que queríamos combinar resultados cualitativos y cuantitativos. Para la parte cuantitativa, nos ayudaron los exámenes aplicados antes y después de la intervención pedagógica con esos libros graduados. Los vamos a reconocer como pre-test y post-test. Y los resultados cualitativos de un cuestionario aplicado al final del semestre en el grupo seleccionado, en los grupos seleccionados. La muestra, se seleccionaron 88 estudiantes de nivel B1 y C1, de acuerdo con el marco común europeo, y de la licenciatura en lenguas con énfasis tanto en inglés como en francés. Como podemos ver aquí, estas son las tablas de referencia que presentamos para los niveles de marco común que dijimos, el B1 y el C1 para lengua inglesa 4 y lengua inglesa 10, y para lengua francesa 4 y lengua francesa 8, B1 y B2. Grupo experimental que sí recibió el tratamiento de pre-test, intervención, post-test y cuestionario, y los grupos control que solamente recibieron el pre-test y el post-test. Bien, en cuanto a la metodología, específicamente en lo que se refiere a la intervención pedagógica, cabe decir lo siguiente: las fechas en las que se llevó a cabo este trabajo fue entre febrero y mayo de 2019. Los estudiantes participaron en grupos experimentales y recibieron una lista de readers que estaban recomendados para su nivel, y se les dio simplemente la indicación de que tenían que leer el que ellos quisieran según su gusto personal. No tuvieron que hacer reportes de lectura, como ya se dijo, ni evaluaciones sobre los libros, y solo los registraron en su lista. Al término del semestre, a los 4 grupos experimentales se les aplicó un cuestionario con 10 preguntas. En cuanto a los resultados, vamos a presentarles en primer término los de inglés. Aquí podemos ver dos tablas. La tabla 2 es el nivel B1, la tabla 3 los de C1. Cabe aclarar que solamente se analizaron dos macrohabilidades, la de reading y writing. Reading porque pues estaba basado el proyecto en esto, en lectura, pero el writing al ser la habilidad productiva posterior al reading, a la receptiva. Aquí lo que quiero destacar es que, por ejemplo, lo que está aquí en verde es el grupo experimental. En el pre-test tuvieron 7.05 de calificación de promedio, en el post-test 8.35, y la diferencia de estos promedios da un incremento de 1.29. En el writing de 7.11 subieron a 7.60, que fue un incremento de 0.49. Esto lo podemos contrastar con los resultados del grupo control, los que están en amarillo, donde aquí el pre-test, si se dan cuenta, el grupo control tenía una calificación superior, grupo experimental de 7.88 sobre 7.05. Sin embargo, aunque ellos terminaron en un 8.48, que es más alto que un 8.35, en realidad la diferencia de promedios fue menor en el grupo control, lo que nos está diciendo que este grupo experimental que trabajó los readers sí fue más su incremento. Lo mismo en el writing, aunque iniciaron mayor, 7.92, terminaron ellos con 7.28. Es por eso que aquí tenemos un decremento de sus calificaciones y bajaron en un 0.64. Ahora, con los niveles avanzados, el nivel C1, tenemos que el grupo experimental inició con 6.38 y terminó con 6.68. Fue menos el incremento, solo un 0.31. Sin embargo, podemos ver que el grupo control tuvo un decremento de 1.48. Ellos empezaron con 5.91 y terminaron con 4.43. Lo que nos dice que, aunque no fue mucho el 0.31, los que estuvieron trabajando con los readers sí tuvieron un poco de mejora en su nivel de lectura. En cuanto a la escritura, el grupo experimental de 7.27 subió a 8.30, lo cual es más de un punto, mientras que el grupo control fue menos de un punto, nada más de 7.82 a 8.75, con lo cual fue 0.93. Podemos ver aquí que los dos grupos de control tuvieron decrementos.
Ahora vamos a los resultados de francés. Aquí solo tenemos para el nivel B2 y aquí podemos ver que para francés todas las calificaciones fueron menores. De 6.28 bajaron a 5.10, lo cual fue bajaron más de un punto, 1.18, y en escritura medio punto. Y el grupo control también bajó en ambos, pero bajó aún más. Mientras que el grupo experimental solo bajó 1.18, el grupo control bajó 2.12. Y en escritura de medio punto a 1.39. Quiere decir que aunque bajaron de calificación, aún así el grupo experimental posiblemente una de las variables que fue el uso de los readers les ayudó a no bajar tanto. Sabemos que hay otras cosas, el uso de materiales y la metodología seguida en el curso, que influyen en estos resultados. Sin embargo, podemos ver aquí que el grupo experimental no bajó tanto. Bien, pasemos ahora a la parte cualitativa. Bueno, aquí podemos ver el cuestionario, las preguntas que se incluyeron en el cuestionario. Y vamos a centrar la atención concretamente, son 10 preguntas en total, en las preguntas 9 y 10 únicamente, por motivos del tiempo con el que contamos. En cuanto a los resultados de la pregunta 9, ¿cómo te sentiste de no ser evaluado ni tener que entregar ningún trabajo o reporte de los libros leídos? Como podemos ver, la inmensa mayoría de los encuestados manifestó una opinión muy positiva en cuanto a este ejercicio. Casi todos los participantes dijeron estar muy contentos con las lecturas y el hecho de que no hayan sido obligatorias ni implicaran que entregar trabajos o resúmenes. Algunos consideraron que la práctica no era una actividad extraordinaria porque ya poseían el hábito de la lectura por placer y no hubo ninguna opinión negativa en cuanto a este ejercicio. Ahora vamos a ver los de la pregunta 10. ¿Cuál era tu opinión general de los readers? La gran mayoría de los encuestados expresó una opinión positiva en cuanto al uso de estos materiales. Sienten que contribuyen a mejorar su léxico en inglés y que la temática es muy variada y entretenida. Algunos sugirieron la necesidad de implementar la lectura de estos materiales, pero desde el primer semestre de la carrera. Y en cuanto a la dificultad de los textos, muy pocos opinaron que eran difíciles o que les costaba demasiado trabajo entenderlos. Y también dijeron que sería conveniente incluir más temas. Bien, para finalizar, vamos a hablar de las conclusiones que tenemos divididas en 4 partes. La primera y la segunda son de manera general, la tercera y la cuarta específicamente de lo que encontramos en nuestro proyecto. Tenemos que entonces en todos los grupos experimentales se obtuvieron mejores promedios que en los grupos control. Se sabe que puede haber diversas variables, ya que pueden tener un impacto sobre los resultados, materiales didácticos, socioafectivas, entre otros. No obstante, en los resultados de los grupos reportados, se aprecia que los alumnos que trabajaron con los libros graduados durante el semestre sí obtuvieron un mejor desempeño en la prueba final, además de los múltiples beneficios que sabemos que tiene la lectura, como ampliar el conocimiento cultural y el conocimiento lingüístico. En la siguiente conclusión, la número 2, es necesario que en esta institución, nuestra universidad, se adquieran más libros graduados, principalmente de lengua francesa. En la adquisición de estos deben incluirse diversos géneros literarios y niveles de complejidad para poder satisfacer así las demandas del alumnado y el principio de la lectura extensiva, que es lo que queremos rescatar, básicamente. Los readers pueden ser también un puente importante para acercar a los estudiantes a las obras originales. Les permiten determinar si será de su interés y les aportan conocimientos previos que facilitan el entendimiento de la versión completa, no adaptada, en caso de que deseen leer la obra original. Sí, los libros graduados también pueden servir inclusive a no lectores a leer obras en otro idioma, porque se dan cuenta que sí es posible entenderlas y eso es muy motivador. Y pueden tener todos los beneficios de la lectura, además de la adquisición de la lengua extranjera. Otra conclusión a la que llegamos fue que para obtener mejores resultados, resulta necesario un mayor compromiso por parte de los estudiantes, puesto que no se verá un gran impacto o progreso si ellos no están comprometidos. Esto es
porque algunos sí reconocieron que fueron leyendo cada semana o cada 15 días como se les pedía, pero otros no se comprometieron del todo. Finalmente, tenemos que, de ser posible, se sugiere iniciar este proyecto de lectura con los alumnos desde el primer año de su licenciatura, no como ahorita que fue en cuarto semestre, octavo y décimo. Esto contribuirá en la adquisición de la lengua y en la formación de su hábito de lectura en una segunda lengua. También se propone un seguimiento más puntual con los grupos sin que ello se convierta en una obligación, porque al momento de estarles imponiendo la lectura, algunos se desmotivaban y pueden dejar el proyecto de lado. Lo que queremos es que demuestren el gusto por esta lectura. Y si bien este proyecto tuvo como objetivo el uso de libros graduados, se considera que otros tipos de libros pudiesen adaptarse a esta metodología, siempre y cuando se tome en cuenta la complejidad de la obra y el nivel del público meta. Bien, pues con esto terminamos nuestra presentación. Agradecemos a los organizadores del FEL Edición 2020 la consideración del mismo y sus servidores, el doctor Luis Juan Solís, la doctora Alma Leticia Ferrado y la maestra Alejandra López, servidora. Agradecemos su presencia. Si tienen alguna duda más, también los esperamos en el encuentro de ponentes. Gracias y sigan disfrutando el FEL Internacional 2020. Hasta luego. Luego, gracias. Adiós.